no, es que mis instancias, ¿no? Mis objetos, ¿no? Entonces, pero la realidad es que no estamos respetando en realidad el concepto que es este, ¿sí? Estamos fallando en eso, ¿sí? Independientemente de que si son objetos, podríamos estar programando en C y da lo mismo, ¿sí? Da exactamente lo mismo, ¿sí? Ligado tiene que ver el tema de aislamiento, ¿sí? O sea, cómo yo puedo tener algo que esté aislado y que efectivamente, ¿sí? Si yo quiero interactuar con eso, solamente tengo un mecanismo perfectamente definido para poder en todo caso acceder a él, ¿sí? Pero no más de eso, ¿sí? No existe otra forma. El tercero, ¿sí? Que está ahí, empezamos a ver un término que está muy ligado con, o que mucho lo asocian con el tema de programación funcional, que es el tema de no efectos secundarios. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Pues básicamente el tema es de que este problema que decimos, oye, si yo modifico algo aquí en el programa, o sea, si yo sé que mi sistema tiene 8 módulos, y yo modifico algo en el módulo A, no tiene por qué haber un impacto en el módulo Z, ¿sí? Punto. O sea, no hay justificación para que eso suceda, ¿sí? Porque yo estoy programando mi sistema de tal manera que no puedan existir efectos secundarios. ¿Sí suena lógico eso que comento ahorita? Suena como algo útil, ¿no? O sea, imagínense ustedes que ustedes realmente crean un sistema donde ustedes pueden tener la confianza de que si le mueven aquí algo, eso no existe forma, fíjense lo que les digo, no existe forma en que pueda impactar algo que está en otra parte de su sistema, ¿sí? O sea, no hay forma que eso suceda. Suena como que algo que sí queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque me da confianza, ¿no? Me da confianza de que yo sé que si le muevo acá, pues lo peor que puede pasar es que descomponga esto, ¿sí? Pero no acá, o acá, o acá, o que todo empiece a tronar, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente es algo que yo quisiera, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer para lograr eso? Ligado a eso, vamos a ver una cosa que tiene que ver con el concepto de entradas y salidas. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro de eso. Entonces, vean, la idea es muy sencilla, ¿sí? Fíjense. Yo le voy a llamar ahorita a estas cajitas de aquí unidades de procesamiento, ¿sí? Tengo la unidad de procesamiento 1, la 2 y la 3, ¿sí? Y lo que va a suceder es que yo tengo una entrada, ¿sí? Tiene una entrada, esta unidad aquí hace algo con esta entrada, devuelve una salida, ¿sí? Devuelve algo, y eso que devuelve lo toma otro, ¿sí? Para otra vez procesar, y así, como una cadena, ¿sí? Entonces, cosas importantes a notar acá. Características. Lo que suceda aquí adentro, ¿sí? No lo ve ni este, ¿sí? O sea, este no puede modificar cosas, ahora sí, realmente globales, ¿sí? O sea, todo lo que él maneje aquí, ¿sí? Es local, nada más, ¿sí? Incluso los datos de entrada, o sea, lo que yo pase por acá, ¿sí? Este no lo puede modificar, ¿sí? Él puede hacer copias, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y luego después devuelve otra cosa, pero no puede modificar nada. ¿Estamos? Esa es la idea, ¿sí? Sigan conmigo con esa idea. Entonces, fíjense, ¿qué características me da eso? Primera, a las mismas entradas, ¿qué tiene que haber? Mismas salidas. Fíjense, supongan ustedes por un momento que esta unidad de procesamiento es algo tan simple como una suma, ¿sí? Imaginen que es la suma. Si yo le paso aquí 3 más 4 como entrada, ¿qué me devuelve la suma? ¿Qué devuelve aquí? 7. 7, ¿no? ¿Qué pasa si yo le vuelvo a pasar 3 y 4? ¿Qué devuelve? 7, ¿no? Ok, supongamos que pasa un año y le vuelvo a pasar 3 y 4. ¿Qué me va a devolver? 7, ¿verdad? Suena muy tonto, ¿verdad? ¿Sí? Pero van a ver
que eso tiene un impacto muy importante. Y van a ver que casi de nosotros nadie lo hace. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué significa eso? Que esa unidad de procesamiento no depende del tiempo. ¿Sí? Quiero que ustedes vean esa parte. Esa unidad de procesamiento no depende del tiempo. ¿Sí? Si no depende del tiempo, fíjense una característica interesante. ¿Qué pasa si yo tengo otros módulos más de estos acá? Y yo decido, en lugar de nada más hacer mando a ejecutar este y este. ¿Qué pasa con la salida de acá? ¿Le afecta de que yo tenga otras cosas corriendo acá? No, ¿verdad? No importa. Entonces, curiosamente, esa unidad de procesamiento que está ahí es perfectamente paralelizable. Perfectamente paralelizable. ¿Y por qué sería importante que sea perfectamente paralelizable? Porque entonces, si mi sistema está construido con esos bloques, y yo tengo una máquina con 100 procesadores, cada una de esas puede correr de forma concurrente. Simplemente nada más por esa característica tan tonta. ¿Sí? De que a mismas entradas, mismas salidas, nada más por eso. Fíjense nada más. O sea, algo tan simple, algo tan ridículo, como decir, ay, Norberto, pues es que eso es obvio. Bueno, ahorita vamos a ver que no es tan obvio. ¿Sí? Ahorita tenemos unos ejemplos. ¿Sí? Otro, que no tenga efectos, ¿qué? Que no tenga efectos colaterales. ¿Qué significa eso? Lo que estaba yo comentándoles hace rato. Esto que está aquí, solamente puede modificar cosas internas. No puede modificar nada que esté fuera de este parámetro, de todo esto, de lo que está aquí. ¿Estamos? No hay forma, no existe forma. ¿Vale? Entonces no puede haber efectos colaterales. Para que esto pueda suceder, entonces, semánticamente, no hay pase por referencia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes han trabajado en Objective-C, en Java, en .NET, etc., por ejemplo, los números. ¿Están de acuerdo que los números se pasan, o sea, los tipos número se pasan por valor? ¿Están de acuerdo? Y semánticamente lo tenemos todos ya muy grabado, ¿no? Oye, sí. O sea, ¿están de acuerdo que ustedes nunca piensan, oye, voy a pasar el apuntador del 4, ¿no? Sí. No tiene como que, hasta dicen, no tiene sentido, ¿no? Lo que voy a pasar es el 4. Oye, pero si ese 4 alguien lo modifica, en realidad es una copia. ¿Están de acuerdo? O sea, cada quien como que tiene su 4, ¿no? Pero no piensan así como que es que voy a alterar el 4, ¿no? O modifico el estado del 4 para que se convierta en el 5, ¿no? Sí, es el 4. Es el 4, ¿sí? Es un valor, ¿sí? A diferencia de una referencia. Como por ejemplo cuando ustedes pasan, ¿qué? Cuando pasan un objeto. Cuando ustedes pasan un objeto, están rompiendo esa regla. Ya de entrada. ¿Sí? Por lo menos en los lenguajes que ustedes conocen. ¿Sí? ¿Recuerda que eso pasó ahí y sigue siendo el teléfono? Sí, pero el tema es de que, por ejemplo, si el objeto es el teléfono y tú lo pasas como referencia, por ejemplo, ustedes dos, los dos tienen una referencia al mismo teléfono. Si tú, por ejemplo, le quitas la pila, entonces ella, ¿sí? se va a ver afectada porque va a ver que el teléfono ya no tiene pila. En cambio, si se pasa por valor, cada uno de ustedes tiene su propio teléfono. Entonces, si tú agarras el teléfono y lo rompes, lo pisas, lo avientas por la ventana, y le haces lo que quieras, lo borras o lo que quieras, ella dice, pues bien por ti, ¿no? ¿Sí? No hay bronca, ¿no? Porque yo tengo mi teléfono, ¿sí? O sea, lo tengo por valor, ¿sí? Yo tengo esto, yo tengo la tranquilidad de que yo puedo trabajar con esto y nadie se mete con mi teléfono.
¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a ver que eso tiene impactos muy grandes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Fíjense. Si hay efectos colaterales, ¿sí? El código es más difícil de entender y de probar. Ya de entrada. ¿Sí? Ustedes lo han visto. Fíjense, ustedes a lo mejor les ha tocado. Tienen un código, por ejemplo, tienen un objeto. Y ese objeto lo pasan por referencia. ¿Sí? Y ese objeto va viajando por ciertas partes de su sistema, de su programa, ¿no? En iOS. ¿Sí? Es más, a lo mejor si están utilizando, por ejemplo, Grand Central Dispatch, ¿sí? O están utilizando, por ejemplo, bloques, en el caso de JTipC, ¿sí? O closures, ¿sí? Que es un poquito luego ya más difícil luego de repente lograrlo en Swift, pero puede pasar de todas maneras, ¿sí? Y tienen dos pedazos de código que están apuntando al mismo objeto, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, tienen corriendo esto en Grand Central Dispatch, ¿sí? Que está corriendo de forma ¿qué? De forma concurrente, ¿no? Ustedes no saben cuándo esto se está ejecutando, ¿están de acuerdo? Ustedes no lo saben, no pueden definir eso. Entonces, ¿qué pasa si esos dos pedazos de código quieren modificar el mismo objeto en un mismo instante? Eso se conoce como una condición de ¿qué? Una condición de carrera. De carrera. ¿Sí? Es decir, dependiendo de quién sea el primero, va a depender el resultado. ¿Sí? Lo cual es espantoso. Porque justamente es todo lo contrario a lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Cuando yo les dije, la operación de más, no le importa el tiempo. ¿Sí? No importa de que yo tenga el más ejecutándose en 20 elementos en NS Operations. ¿Sí? O 20 bloques dentro de Grand Central Dispatch. No importa. ¿Sí? Porque completamente no depende de eso. ¿Sí? Son completamente independientes. Pero cuando yo estoy trabajando con los objetos, ¡pum! Todo falla. ¿Sí? Porque estoy pasando por referencia. Pero no solamente lo estoy pasando por referencia, sino que el objeto además es ¿qué? Es mutable. ¿Sí? Es la combinación de las dos cosas. Yo estoy pasando por referencia a un objeto y además ese objeto es mutable. Por lo tanto, cualquiera lo puede modificar. Esa combinación es justamente la que nos trae el desastre. Y además le metemos concurrencia, ¿sí? Le echamos tantitas gotas de concurrencia, ¿sí? Olvídenlo, ¿sí? Esa cosa se vuelve imposible de poder entender qué va pasando, ¿sí? Entonces, fíjense, ahorita voy a ver esto. Ahorita vamos a ver ya un ejemplo en dos slides. Si las funciones no devuelven algo, ¿sí? Es porque producen efectos colaterales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ese ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué significa? Que esas funciones ¿qué? Cambian algo externo o algo interno. Sí. Pero este tipo de prácticas no te va a afectar mucho en la parte de la memoria. O sea, creo que a veces por eso tú andas por referencia, porque no quieres que el objeto se te duplique y sea un objeto que... Esa es muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. La respuesta es no necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar eso. Fíjense. Supongamos que estamos trabajando por pase por valor, ¿sale? En lugar de referencia, ¿sí? Semánticamente. Quiero que ustedes distingan entre el significado de quien lo programa versus cómo internamente se hace, ¿sale? ¿Estamos? Fíjense. Imagínense que tengo esto, ¿sí? Entonces, esto yo lo paso por valor, ¿no? O sea, yo estoy dentro de un método, por ejemplo en JTipC o en Swift, y yo lo paso por valor, ¿sí? En el momento de que yo lo paso por valor, para mí semánticamente, le estoy pasando a ti una copia. Ok, bueno, a nivel de implementación, no significa
que en ese momento yo tenga que hacer la copia. ¿Está claro? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? O sea, fíjense, supongamos que voy otra vez, que sé que es difícil luego de entender esa parte, es normal. Imagínense que esto, ¿sí? Es mutable, para empezar. Voy a partir con el hecho que es mutable y lo paso por valor, ¿sale? Entonces tomo esto y lo paso. Ahí está. Ahora, en el momento que yo lo paso, ¿sí? A nivel interno, a nivel de runtime, no tiene por qué en ese momento hacer la copia. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es lo que hace Swift, ¿no? Exactamente. De hecho, eso es lo que hace Swift. Pero no solamente Swift, también lo hace Objective-C. ¿Sí? Nada más que ahora nos viene la idea de que Swift es el que lo hace nada más, ¿no? Pero bueno, pues está bien. Les damos chance. ¿Sí? Paso esto. Entonces, si tú no modificas el objeto, imagínate que tú lo tomas, ¿no? Lo tomas. Y tú lo usas, ¿no? Lo ves, sacas datos, y lo que tú quieras, pero no le haces nada. No lo apagas, no le quitas la batería, nada. Bueno, si eso es así, el runtime jamás genera la copia. O sea, físicamente en la memoria no hace una copia del objeto. Sigue siendo lo original. Sigue siendo el original. Ahora, ¿qué pasa en el momento que tú quieres ahora sí modificarlo? Es copia. Entonces en ese momento es cuando hace la copia. Eso se conoce como, el algoritmo se conoce como copia al momento de la escritura. Solamente cuando voy a modificar el objeto es cuando entonces hago la copia. Pero si no le mueves, sigue siendo. Pero si no le muevo, internamente sí estoy pasando la referencia. ¿Sí lo ven? Y otra pregunta relacionada con eso. Entonces, el LED y el bar que maneja Swift, me he dado cuenta que es como mucho más riguroso ahora y justo tiene que ver con esta mutabilidad. Como que no, o sea, generalmente unas partes que eran variables ahora las puedes poner como constantes y van a seguir funcionando. No sé si tengan que ver con... Sí, estaba en versiones iniciales de Swift, esto que les estoy platicando estaba mal implementado. O sea, realmente eran bugs de cómo manejar el tema, sobre todo en temas de colecciones. ¿Sí? Sobre todo para la parte de colecciones y cosas así, estaban mal. Y entonces digamos que ahora ya la están corrigiendo, ya están respetando esto o sea, ya es consistente. Para que en todos los escenarios, esto que les estoy explicando siempre suceda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha pasado. Cuando tú mencionas de que se ha vuelto más restrictivo, lo que más bien yo diría es que se ha vuelto más consistente. De que efectivamente esta regla que les estoy platicando se respete siempre. ¿Sí? Que siempre suceda así, para que no haya casos, que no haya excepciones. Bueno, si te paso esto bajo tal condición, entonces ya no es así, porque entonces eso también es un desastre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, ahorita va a quedar incluso un poquito más claro con el ejemplo que vamos a pasar. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que en Swift hay dos cosas interesantes. ¿Sí? Primero, las funciones van a ser un tipo de dato también, así como los números, así como las colecciones, ¿sí? Las funciones también son un tipo de dato. O sea, yo puedo declarar una variable que es de tipo función. O sea, que lo que va a guardar es una función. ¿Sí? Esto típicamente se conoce como que las funciones son de primera clase. ¿Sí? ¿Sí? O sea, son valores también dentro del lenguaje. ¿Sí? Y el segundo, que se conoce como funciones de grado superior, básicamente lo que significa es que yo puedo tomar una función y devolverla. ¿Sí? O sea, una función puede devolver otra función como resultado. ¿Sí? O sea, imagínense, me regreso aquí tantito. Imagínense que ahorita esto es una función, bueno, mi unidad de procesamiento general, y lo que devuelve acá no es un dato como un 3 o un arreglo, sino lo que me devuelve aquí es una función. ¿Sí? Tal cual me devuelve una función. Es lo que me devuelve también como valor. ¿Sí? Eso, cuando un lenguaje tiene eso, se dice que el lenguaje, ¿sí?, soporta funciones de grado superior. ¿Sí? Su función
que puede devolver una función. O la función puede recibir como parámetro una función. ¿Sí? Por ejemplo, quienes han trabajado con JavaScript, ¿sí? Están familiarizados con eso. ¿Sí? En JavaScript es común que hagan eso. ¿Sí? No es raro. ¿Sí? No lo mencionan, no le ponen tanto énfasis, típicamente, pero en realidad si ustedes han trabajado con JavaScript, lo han hecho seguramente. De que recibe una función o devuelve funciones, etc. ¿Sí? Como que es algo muy, hasta diría común. No sé, o sea, no tiene ningún daño, o sea, no tiene ningún efecto al recibir otra función y dejar salir otra función. No tiene ningún efecto. No, porque nada más estás pasando la función otra vez así como valor. Quien la recibe, pues la toma como un valor y quien recibe puede hacer algo con ella. ¿Sí? Que típicamente es ejecutarla. ¿Sí? La ejecuta cuando ese quien lo recibe determine que vale la pena ejecutar. Es como pasado de mano, ¿no? Sí, simplemente no sabes que mira, ahí te va, ¿no? Ahí te va una función. ¿Sí? Que bueno, eso por ejemplo, en Objective-C, y ahorita por eso preguntaba a quiénes venían también trabajando con Objective-C, pues es básicamente lo que nos dan los bloques. ¿Sí? Yo puedo definir un bloque en Objective-C y ese bloque yo lo puedo pasar. Puedo recibir un bloque, ¿sí? O puedo devolver un bloque. ¿Sí? Y alguien más lo puede recibir y después ejecutar el bloque. ¿Sí? Ahora, los bloques típicamente, ¿sí? Igual que vamos a ver ahorita con las funciones, en el caso de Swift, tienen otra característica que se conoce que son closures. ¿Sí? O sea, son cerraduras. ¿Qué significa eso? Básicamente, digo, es un poquito más extenso el tema, pero por ahorita quedémonos con esto, es de que puede capturar el contexto de ejecución cuando la función está siendo definida. O sea, es decir, las variables. Las variables que existen en ese momento las captura. ¿Sí? Y digamos que se las lleva como parte del bloque, como parte de la función. Pero bueno, eso ahorita no me inquieta tanto. Pues vamos a ver algo de código, ¿va? Vamos a ver un poquito de esto. Como exactamente eso en la práctica que es. Entonces miren. Pásame para acá. Y vámonos aquí con esto. Déjenme. Está mandando a imprimir a la terminal, ¿no? Pregunta. ¿Esa función que acabo de escribir ahí tiene efectos colaterales o no? A ver, levante la mano quien diga que no tiene efectos colaterales. Levante la mano. Con confianza, no pasa nada. ¿Sí? No traje la regla ni nada para. No. Bien, ¿cuántos? Ok. Levante la mano quien piense que sí tiene efectos colaterales. ¿No? Y siempre es interesante esas preguntas porque no cuadra, la suma no cuadra. ¿Sí? Fíjense, la respuesta es que la función sí tiene efectos colaterales. ¿Sí? ¿Qué es lo que está afectando? La salida, la terminal. ¿Sí? La está alterando. ¿Sí? Está alterando el estado de la terminal. ¿Sí? Es más, el puro qué. Olvídense del algo. El puro print. ¿Sí? El puro print. ¿Sí? Es una función que está provocando, ¿sí? Una alteración de algo exterior. ¿Sí? Bueno, en términos de nuestros amigos que están en estos temas de programación funcional, se dice que esas funciones, el print y el algo que acabamos de definir, se dice que son funciones impuras. Es lo que le llaman funciones impuras. ¿Qué es una función impura? Una función
función que tiene efectos colaterales. Es como el teléfono descompuesto. Se va perdiendo toda la esencia. Vas transformando, vas cambiando algo que está fuera de. Exacto. ¿Sí? Algo que está fuera de. Entonces, por ejemplo, tal vez así, ¿qué pasa si yo vuelvo a escribir esto? ¿No? ¿Sí? Claramente hubo una alteración porque ya los imprimió aquí. ¿Sí? Ya los imprimió en o sea, ya lo movió. Entonces el resultado ya no es el mismo. ¿Sí? Y ese es un ejemplo muy simple. ¿Sí? Fíjense, y nada más con ese ya rompimos con lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, la regla que habíamos dicho, ya la rompimos. ¿Sí? Ya lo jaló. Fíjense, entonces ahora, vámonos abajo. Voy a definir otra. Voy a definir otra función. ¿Sí? Voy a poner aquí antes. ¿Qué onda? A ver. ¿Qué onda con esa función? Aquí, ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Esa función qué está haciendo? ¿Eh? ¿Está modificando qué? Entonces, ¿qué sucede cuando yo la mando a llamar? ¿Sí? Increment. ¿Value cuánto vale? ¿Cuánto es ahora? Si yo le voy a dar increment, ¿value cuánto es? ¿Sí? ¿Sí le suena? Entonces esa función, ¿qué onda? También es una función ¿qué? Impura. ¿Sí? No cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está alterando un valor que está fuera de qué? De ese alcance. Y ustedes van a decir, ay Roberto, pues es que tus ejemplos chafas, ¿no? O sea, pues ¿cuándo voy a hacer yo eso, no? Bueno, supongan por un momento que aquí le ponen class. Digo, ahorita no me preocupa que la sintaxis se haga aquí. ¿Sí? Class. ¿Y esto es ¿esta es tu qué? Una variable de distancia, ¿no? ¿Su variable de qué? Variable de distancia. Ups. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ustedes definen su no y presumen, ¿no? Y le presumen a la novia, al novio, ¿no? ¿No? Que saben orientado a objetos. ¿Sí? Y que entonces la encapsulación y no sé qué, ¿no? Y su código super padre. ¿Sí? Y el ejemplo que le muestran es class, definen una variable de instancia y tienen después ¿qué? Métodos que hacen ¿qué adentro? Pues modifican eso que está afuera. ¿Sí? Entonces la verdad es que nada más están cotoreando. ¿Sí? 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 La verdad es que nada más nos hacemos tontos.
¿Sí? O sea, lo único que estamos haciendo nada más es ponerle otra vez nombres bonitos a las cosas, pero volvemos a cometer los mismos errores. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Nomás cambian de nombre. Nada más le cambiamos el nombre. ¿Sí? Nada más nos disfrazamos y le llamamos clases y variables de instancia y métodos, ¿no? Pero eso es lo mismo. ¿Sí? Y nuestro código que construimos está lleno de esto. Lleno, atascado de esto. Y luego por eso a veces nos preguntamos, oye, pero ¿por qué si yo modifico algo aquí falla algo acá? Y les digo, pues es que como te explico, que de nada sirve que utilices objetos, clases, instancias y todos tus términos padres si sigues programando así. ¿Sí? Donde tú estás modificando cosas de estados externos. ¿Sí? Pues ya. Entonces ahí es donde empezamos en problemas. ¿Sí? Pero fíjense, pero ojo. Recuerden que lo importante aquí son dos cosas. Que yo estoy accediendo a este elemento por referencia, pero además que este elemento es, ¿qué dijimos? Mutable. Es mutable. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Muy diferente a que yo hiciera eso. ¿Sí lo ven? Es que. Está. Ok. ¿Sí? Simplemente nada más con ese cambio ya rompimos el problema. ¿Sí? Porque ya no importa, en este momento ya no importa que sí yo esté accediendo a algo que está afuera, pero tengo la garantía de que no lo puedo modificar. Entonces no tengo el problema. ¿Sí? Porque ni siquiera lo puedo alterar. ¿Estamos? ¿Va? Ok. So, ahorita vamos a... dejar esto acá. ¿Sale? Bueno. Vamos a hacer otra cosa acá. Ya. Bien. Ok. ¿Qué me dice ahí que estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Regresando a una función. A ver, la firma, la línea 10. ¿Qué me dice la línea 10? A ver, mis amigos que ya han sacado cosas en su... con confianza. Línea 10. ¿Qué me dice la línea 10? Pues le pasamos un parámetro que es un entero. Ajá. Y regresamos una función que tiene como parámetro una cadena y nos regresa nada. O sea, ¿sí todos? Esto que es lo que va a devolver esta función. Y lo que devuelve es todo esto. Pero todo esto es la firma de una función. ¿Sí? Donde efectivamente el primer parámetro es una cadena y Vacío. no devuelve nada. ¿Sí? Void, podemos Void. decir, ¿no? Exacto. En este caso.
Ok, y luego, adentro, ¿qué estamos haciendo? Definiendo la función. Estamos definiendo la función. ¿Sí? ¿Esa función qué está haciendo? Un ciclón. Ah, pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos haciendo referencia a times. Times, ¿dónde está definida? Localmente. Es parte del scope, ¿no? Está fuera de func. Es esta. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero hace rato con que estamos haciendo ¿qué? Estamos capturando, podemos capturar, entonces esto se conoce como un closure. ¿Sí? Entonces, eso lo que está haciendo aquí es que está haciendo referencia a esta, la está atrapando, atrapa el valor, lo tiene aquí, y cuando yo devuelvo la función, ¿qué es lo que se lleva? El valor de times que tenga en ese momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, abajito, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿ahí qué estoy haciendo? ¿Qué? Definiendo la función. Aquí van a llamar esta, ¿no? ¿Le estoy pasando qué? 5. 5 entonces es este, times, ¿no? Entonces cuando se define esto, aquí times, ¿cuánto es? 5. Cuando lo devuelve acá, se lleva ese valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo lo mando a llamar? ¿Sí? ¿Con qué le puedo pasar acá? ¿Qué debe recibir? Una cadena, Una cadena. ¿no? ¿Sí? Pero así como eso yo puedo hacer ¿qué? Por ejemplo, así como este. Por ejemplo, 2. ¿Sí? Le doy aquí reprint 2. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este printmaker? ¿Es un qué? Generador de funciones. Es un generador de funciones. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es justamente generar funciones. Ahí estamos justamente tomando la definición que comentábamos, que eso se conoce como ¿qué funciones de qué? De grado superior. ¿Sí? Tengo una función que devuelve otra. ¿Sale? Ok. Ya por último. Bueno, le vamos a definir un arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, 2, 4. Tengo un arreglo, ¿no? Que es que una constante, ¿no? ¿Vale? Y, por ejemplo, vamos a definir una función. Así. ¿Sale? ¿Qué hace esa función? Compara si es menor Recibe que 2 parámetros, ¿no? 2 parámetros que son enteros y devuelve un booleano
Y adentro lo que estamos haciendo es que está comparando que si uno es menor al otro, ¿no? Simplemente es eso, devuelve si sí o no, ¿no? True o false, ¿vale? Entonces, eso lo podemos usar, por ejemplo, vamos a definir una constante aquí, que lo que va a recibir, ¿sí? ¿Sí? Sort, ¿sí? Es una función que está disponible para los arreglos, ¿no? Viene en Swift. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos definiendo una función. Esta función lo que sirve es para definir justamente si es mayor o menor, para poder identificar. ¿Por qué? Porque la vamos a pasar ¿a qué? Al sort. Entonces el sort va a usar esa función para determinar cómo nos va a qué, cómo nos va a ordenar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De una función que recibe como parámetro ¿qué? Recibe una función, ¿sí? Y ejecuta, ¿no? Internamente hace algo, ¿no? Depende de cómo está la implementación. ¿Sale? Entonces ese es otro ejemplo de lo que platicábamos justamente. Ya vimos dos ejemplos, uno donde las funciones devuelven funciones y otra donde tenemos funciones que reciben funciones también como parámetros y que es muy común que las utilicemos, sobre todo en las funciones que están nativas, ¿no? Es muy común encontrar eso, ¿no? Típicamente podemos pasar bloques o funciones, ¿sí? Para hacer algo. Y en este caso, ¿tú qué recomiendas? O sea, ¿sí definir la función así o utilizar como... Es que no me acuerdo cómo se llama este... Pueden ser anónimas. Ajá, en el que usas los acá adentro, de pesos, ¿no? con las llaves. Las tienes las llaves y las pones así. Es que depende, mira, por ejemplo, si el cuerpo de la función es muy grande, yo sí recomiendo que defines la función, ¿sí? En lugar de que la metas aquí adentro, aquí, ¿no? Esa sería una recomendación, por ejemplo, ¿no? O sea, si es muy grande el cuerpo de la función, mejor defines la función en lugar de que sea anónimo, ¿no? Defines una lambda. ¿Sí? Las anónimas también se conocen como lambdas, ¿no? Las funciones lambdas en Lisp, en Haskell, en otros lenguajes, ¿sí? Otra razón también puede ser si esa función la necesitas usar en otros lugares, ¿sí? Entonces, si la necesitas, digamos, como que reusar, pues entonces, pues sí, la pones como una función y la puedes pasar a diferentes funciones en diferentes lugares del código. Digo, esa es más obvia, pero la primera sería para mí también importante. Si es demasiado grande, por ejemplo, esta sí es candidata para meterla ahí, ¿no? Nada más es una comparación y además queda nada más el puro bloque, ¿no? Eso se acabó. ¿Vale? Ok. Déjenme buscar. Ok. Entonces, ¿dónde se queda? Adentro. ¿Y eso cómo se llama? Encapsulación. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es encapsulamiento. ¿Sí? Y encapsulamiento es uno de los puntos pilares de orientación a objetos. ¿Sí? Entonces, no es que choquen, no es que estén en conflicto, sino yo les diría, en muchos casos están traslapados y en los que no, más bien se complementan. ¿Sí? Entonces, el mensaje que me interesa mucho aquí es de que ustedes se vayan con el tema de que no es un tema de decidir si van a programar funcional o orientado a objetos, sino el problema es de que qué deben de usar para resolver el problema de complejidad. ¿Sí? Si ese problema de complejidad lo resuelven con funciones así nada más, files, sin clases, sin nada de esas cosas, perfecto. Ya, ¿para qué le mueven? ¿Sí? Oye, no es suficiente. Necesito otras, a lo mejor puedo necesitar otros elementos más para hacerlo. Y necesito definir objetos y necesito. Adelante. ¿Sí? Siempre y cuando nada más, ojo con esto. ¿Sí? De hecho, justamente lo que hace. Ahorita vamos a ver aquí.
Voy a aplicarme esto ratito para pasar acá, vamos rápido. ¿Sí? ¿Sí? Swift es un lenguaje de programación híbrido que ofrece las dos. ¿Sí? Y vamos a ver que, si ven el video este que les comento, ahí les van a mencionar de que la gente de Apple les recomienda mucho que en lugar de que utilicen ustedes clases, utilicen estructuras. ¿Sí? Van a ver que todo el mundo... ¿Pero por qué? Porque en Swift las estructuras, por default, se pasan por valor. Es por eso. O sea, es el gran tema. ¿Sí? A diferencia de las clases. ¿Sí? A diferencia de las clases y los objetos, digamos ahorita, convencionales, esos, por default, los pasamos por referencia. Y típicamente, por default, son... ¿sí? De hecho, mira, para que vean que no es cotorreo, ¿por qué creen que en ese array es inmutable? Pues es por convención y es el default. Ustedes explícitamente tienen que poner NS mutable array, ¿sí? Hasta tienen que escribir más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para decirles, esto es como segunda opción, no es la primera opción. Nada más que a la mayoría de la gente le vale cacahuate, ¿sí? Entonces todo lo hace mutable, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Porque a lo mejor en el futuro, ¿no? No, es que quién sabe, igual y después, ¿no? Entonces todo lo ponen como mutable, todo absolutamente, ¿sí? Y luego si rematamos que lo demás es pase por referencia, ¿sí? Y luego además ahorita con esa necesidad de que necesitamos utilizar cosas como Grand Central Dispatch o NS Operation, ¿sí? Cosas así, o por ejemplo ahora que está de moda con todo este tema de lo de programación reactiva, ¿sí? Y todo este tema de asincronía, olvídenlo, ¿sí? O sea, esa mezcla de esas tres cosas, ¿sí? Esa receta para desastre, ¿sí? Concurrencia, mutabilidad y paso por referencia, que Dios nos bendiga, ¿sí? Que Dios nos bendiga, ¿sí? O sea, el sistema que van a construir, miren, la verdad es que les deseo la mejor de las suertes, ¿sí? Entonces, esos no deberían ser sus defaults. Sus defaults deberían de ser no mutable, pasos por valor, ¿sí? Y ahora sí, con toda tranquilidad, concurrencia, ¿sí? Si tienen las dos primeras, la parte de concurrencia sale, pero sola, ¿sí? No van a tener los problemas que tienen típicamente, ¿sí? Ese es el objetivo de todo este show, en realidad, ¿sí? Y si ustedes respetan estos principios básicos en Swift, pero no importa, en Objective-C lo pueden lograr, ¿sí? Es más una disciplina, es una forma de programación más que necesiten forzosamente de Swift para poderlo hacer, ¿sí? Swift facilita algunas cosas, ¿sí? Está mal. Por ejemplo, la sintaxis de bloques, ¿sí? La sintaxis de bloques, la verdad es que sí. Digo, si la comparo la sintaxis de bloques de Objective-C contra la de Swift, pues sí, me quedo con la de Swift, ¿sí? Ahí sí no